Esperemos que esta vez nos salga bien. Este, Siguiendo bueno, con Ortiz, el, sí, comenzamos bueno, nuestro encuentro, espera un poquito, comenzamos nuestro encuentro de Juan L. Ortiz, poeta entrerriano, 1896-1978. Sí, ¿qué decía? bueno, para sintetizar al máximo, habría que decir que es una poesía de naturaleza y paisajes. Claro, Y sobre todo, bueno, por lo que describe es el paisaje entrerriano. claro. Pero Sí, bueno, y hay aparte que... hay una búsqueda espiritual, ¿no es cierto? Detrás de ese contacto con la naturaleza. Exacto. Y aparte, miren, tiene esa especie de empatía generalizada y esa espiritualidad generalizada y esa confianza de la profundidad de las cosas que cuando uno le agrega palabras a esto que él nos regala, nos quedamos cortos y tendemos a simplificar porque él es simple. Lo que pasa es que nuestras palabras suenan demasiado simples y Claro, eh, en cambio él las vive, las siente con una hondura mayor. Por eso yo diría que mientras nos dejamos impactar y nos dejamos así entrar por la poesía de Juan L. y vamos a conocer su vida y ir conociendo como algunos aspectos, eh, creo que está bueno suspender el juicio en el sentido como operación lógica, como operación el juicio, como diciendo suspender la mirada rápida, porque de entrada suena fácil, pero después que claro, nombra lo fácil, lo transparente, en realidad acepta ahí está Vilma, bendito sea Dios, acepta la contradicción de la vida y la sombra y la incorpora en, en su propia cosmovisión poética. Entonces, y por otro lado, sí tiene una cosa de nosotros que nos dedicamos a veces a poetas muy, no sé si la palabra son oscuros, pero podríamos decir impenetrables, tiene la facilidad de la transparencia de alguien que es accesible. Y para nosotros que somos ignaros, diría mi mamá, nos ayuda a decir, ah, bueno, pero este podría estar en nuestras clases, es decir, este podría estar, es como uno de los nuestros. Y creo que nos ayuda incluso a ayudar a otras personas a que saliendo de la poesía así, o de la imagen poética ramplona y así un poco llana y un poco chata, que, que tienen a veces la gente sobre la poesía, descubrir que en realidad la hondura de la vida se puede eh, expresar y vivir en poesía. Y este es un hombre que vive poéticamente. Es así. bueno, Es Wells como una decía, estrella. Simone Wells no decía que había que poetizar el trabajo. Claro, claro. Es así. Sí, sabes que leyenda es verdad que uno siempre está como impactado uno siempre está impactado con el anterior, ¿no? Pero mientras lo leía a las poesías de Juan L., había algunas cosas de Simón Weil que me sonaban, ¿no? Como también me sonaban cosas de la Eti Lesum, que ella escribía desde el horror, desde el horror y del infierno,
podía escribir con una transparencia y una sencillez de algo que, porque el ser y la poesía en su profundidad es transparente y es luminosa, desde donde sea que se transmite. Y entonces tiene muy claros paneles, aunque no sea sorpresa el encuentro, así que en realidad nosotros vamos a investigar poesías y a conocer incluso su autobiografía, pero después tiene, ¿no es cierto? Él tiene como, edita 13 libros y después tres más, los edita todos a su costo, es decir, y él recién fíjense que él nace en 1896, pero recién en 1970 es publicada toda su obra por la editorial Vigil en Rosario. Y después bueno, después vamos a ir sabiendo más de su obra, pero él tenía, es decir, hay un costado muy lindo que es no solamente el incorporar la sombra y la pregunta de la existencia, incorporarla en su percepción del paisaje y a la falta del paisaje, sino tiene su unión y su comunión con la gente más vulnerable, la gente más, eh, o que sufre más la injusticia, con la gente más pobre, tiene esa unión y esa comunión, este, y que es una comunión así, eh, como de mucho respeto, así como respeta las cosas, respeta a los animales, respeta a las plantas, respeta a los más Qué humildes lindo. y los tiene presente y los honra. Por eso me parece que es, sin ser un cristiano confeso, y porque yo digo no hacer juicios rápidos, porque yo a veces leo a algunos escritores que le ponen, creo yo, le ponen su propia fe y entonces enseguida le ponen la palabra panteísta. Y a mí es una palabra que no me gusta, porque por ahí porque la leo más desde lo que aprendí, pero porque panteísta significa que todo es Dios, entonces enseguida parece nada es Dios. Este, a mí me cuesta esas especies de etiquetas que se le ponen a la espiritualidad que trasunta una poesía, porque las etiquetas achican el misterio. Entonces, por eso digo, ahí con eso me refiero de suspender el juicio, ¿no? Es decir, uno tiene una mirada, claro, y va teniendo una mirada, y tiene todo el derecho de decirlo, pero siempre con la provisoriedad de que es nuestra mirada, uno aplica algo que uno está leyendo. Bueno, me parece que hablé demasiado, pero vamos a leer. No, seguí, seguí, seguí. Ay, no, sí, es que no, es que estoy así, estoy re contento, así que sigamos. A mí me hace acordar un poco a San Vamos Francisco a de Asís, poemas y ¿eh? vamos a proyectar la antología que les mandé y después leemos poquitos poemas, solamente para encontrar su aire. Y después vamos a leer dos paginitas hermosas de su biografía del año 73, notas autobiográficas, donde uno va descubriendo las cosas que trataba de empezar a decir. Está Vilma, hoy estamos todos los que tenemos que estar, porque Fernando ya no avisó que no iba a venir por un tiempo. ¿Cómo que se llama? Inés, y ya estamos. Y nos falta Belén. Bueno, vamos entonces a compartir. Vamos a agrandar la letra para Magdalena y compañía.
Viste, Magdalena, que un poco te tengo en cuenta, un poco, Un poco. un poco. Pero bueno, por suerte ya nos queremos mucho así, mira, así como somos. Ay, ¿y ahora cómo hago? Que no Hay me que arranca. bajarlo. Hay que bajarlo, sí. Pero para que... ahora sí, sí. Ah, porque estaba en la última. Ahí vamos. Ahí vamos. Empiezo yo leyendo dos poesías y después leen dos poesías ustedes y dice acá El agua y la noche. Este libro, él nace en un pueblito cerca, Ruiz, cerca de Gualeguay. Y enseguida empieza a escribir. Pero su primer libro igual lo publica, fíjense, él nace en 1896 y lo publica en 1933, El agua y la noche. Y este, y lo publica empujado por Mastronardi, que es un poeta que alguna vez lo podemos ver porque nosotros vamos recorriendo como cuál es Cobillón, que va bajando, sacando, descubriendo perlas bajo la sombra, poetas argentinos que nadie ve. Este, pero Mastronardi y César Tempo lo empujan, son poetas también entrerrianos, lo empujan a publicar. Dice acá, el sol y el viento solos sobre el pueblo, alegría de cal, de los últimos, entre un pudor de ramas por donde mis paseados lentos días salían a suaves campos. Vecino era del agua y de la luz. Campanas o la infancia que era como estas hojas, gracia viva del aire y los reflejos bajo la penetrante mansa mirada de la tarde. Y la otra, el otro es este señor. Señor, esta mañana tengo los párpados frescos como hojas, pupilas tan limpias como agua, un cristal en la voz como de pájaro, la piel toda mojada de rocío, y en las venas, en vez de sangre, una dulce corriente vegetal. Señor, esta mañana tengo los párpados iguales que hojas de oro, abierta y pura como el cielo el aire. ¿Alguien quiere leer ahí esta pesada luz? Leo. Dale. Mi hijo se duerme aquí, a mi lado, sobre el pasto, y entró en el sueño entre lujo agreste de juguetes, la danza de los reflejos, encendiendo y apagando un temblor de pececillos en el agua azul del cielo, de donde surte un ruido fino y roto de alegría, destrozada no sé dónde, quizá en su misma pureza. Entró en el sueño mi hijo, jugando con unos frescos animalitos que le buscaban las manecitas No, no, y no, unos no. dedos. Eh, A la derecha. eh, siga, siga, tenés frente a la derecha. Entró en sueño mi hijo, entre una magia de flores que los suspiros de los ángeles hacen temblar y llevan de un lado a otro como un deshojamiento de gran rosa del día dormida sobre los campos. Sigo. Entró en Sí, sueño mi hijo,
jugando con unos frescos animalitos que le buscaban las manecitas y unos dedos vagos que le acariciaban la cara con una suavidad tanta que parecía morirse al tocarle las mejillas. Entró en sueño mi hijo, mirando el denso follaje, oyendo cantar los pájaros, rodeados de mariposas, acariciado por tallos altos y sutiles, con una brisa ya medio dormida sobre los párpados. Yo digo, ya leímos estos tres poemas, ¿no? Mírenlos y elijan una imagen, o sea, un verso. Dense Sí. tiempo. En el agua azul del cielo, ay, Me gustó. Entró en sueño mi hijo entre una magia de flores que los suspiros de los ángeles hacen temblar y llevan de un lado a otro como en un deshojamiento de la gran rosa del día. a mí me Sí, gustó más abajo, en el agua sí. azul del cielo, de donde surte un ruido fino y roto de alegría, destrozada no sé dónde, quizás en su misma pureza. Eso es maravilloso, Magda. Me encantó. Creo que vos lo comentaste como que de pronto uno lo lee y después te te hace pensar mucho, evaluar. Sí. Es hermoso. ¿Qué Yo creo que es la poesía más? en su estado purísimo, no en Sí. la búsqueda de los recursos, metáforas, símbolos. Sí, Es decir, es profunda directamente, una gran profundidad. Cómo Sí. transmite frescura, ¿no? Y paz. Yo digo, no sé qué es, pero pero es subyace increíble. algo más de lo que uno lee. Parece que estoy ahí en el paisaje. Mm. Sí, está bueno. Miren, y después voy a compartir un poquito más para rescatar En, en el que dice domingo me encanta que dos dice versos y vamos a... mis pesados lentos días. Me da Sí, esa tranquilidad, ¿no? Del día de campo, me parece, qué sé yo. Muy de campo. Es muy de campo, muy de Entre Ríos. Sí, Piensen que no salió, casi toda su vida vivió en Entre Ríos. Nació en Gualeguay, cursa en Gualeguay, sí, cursa en la escuela primaria y después se muda y se escapa a los 17 años. Este, vamos, vamos a ver un poco su propia mirada sobre sí mismo. Empiezo yo. Soy un hombre sin biografía en el sentido en que generalmente se considera, en que esta generalmente se considera, pero han sido decisivas en mi vida mi infancia campesina en Villaguay, mi escapada a Buenos Aires a los 17 años, el encuentro allí de Juan Ramón, y luego la soledad estudiosa y contemplativa de Gualeguay, y pueblo de nacimiento, frente a un paisaje que se diría hecho para poetas, pero que no lograba alejarme de los problemas angustiosos esenciales del tiempo, ni me impidió enamorarme frente de la mujer que ahora es mi compañera dilecta. Influyó también en mi desarrollo espiritual mi amistad con Mastronardi,
quien me hacía gentilmente don de sus más delicadas experiencias poéticas, cerca y sobre lo nonchalant, a quien débese culpar la publicación del agua y la noche sin la activa complicidad de ese tiempo. Respecto de la reincidencia, diré que he publicado El Alba Sube en este año de 1937. Miren, él cuando se va a Buenos Aires, piensen que casi toda su vida después va a trabajar me parece que es en Gualeguay o en Gualeguaychú. Eso es lo que nos lo va a decir más adelante. Pero prácticamente toda su vida no sale de Entre Ríos. O sea, prácticamente este, eh, prácticamente con una escapada que hace a los 17 años, una balsa y se va a Marsella, y vuelve. Y también la madre lo manda a buscar y lo trae de las orejas. Pero, y después tiene un encuentro con Juan Ramón Bien. Jiménez en Buenos Aires, que eso le marcó la vida. Qué Bueno, lindo, después Juan Ramón Jiménez. ha estado acuérdense, a mí me hizo acordar, ¿saben a quién? Luis Mariano, que ella tiene ese vínculo ya de adolescente con Juan Ramón, y cuando lo, lo reta y él la valora y ella así como adolescente caprichosa, lo desafía. Este, pero a mí la poesía de él me hace acordar un poco a Dulce María, porque tiene esa gracilidad, esa suavidad, esa casi modo femenino de la naturaleza y a la vez respetar el misterio de la sombra y el misterio de la angustia y el misterio del dolor que se encuentra en la vida y que también él la encuentra como dentro de la naturaleza, ¿cierto? Entonces, no es, cuando él habla acá de paisajes bucólicos, ¿no? Bucólicos, no sé bien cuál sería el origen, pero sería más bien paisajes así como monótonos, ¿no? Es decir, solamente descriptivos, como quien casi, casi sin alma en un solo tono sentimental, ¿no? Eh, en cambio, él dice, no, en realidad el paisaje es algo que está lleno de vida, no, no tiene nada que ver con algo que es así, desangelado y sin nuestra propia existencia, ¿no? Este, y eso pasa, ¿no? Cuando uno ve un cuadro, hay cuadros de paisajes que uno los ve y no dicen nada. Y hay Monet, cuadros, Monet, y hay cuadros que uno los ve y se siente impactado, de tal manera que dice, wow, impactado porque hasta nos intriga, nos lastima o nos enamora, lo que sea, pero no nos deja indiferentes. Monet. Es capacidad de dura, ¿no? Por eso, este, vamos a seguir leyendo un cachito más. ¿Viste? Como escribe tan suavecito, es que está bien esto de leerlo, ¿no? Así. ¿Otra lectora? ¿Puedo? Dale. Mientras pueda. Sí, claro. Sí. Mira, Soy, ¿ya está? espera. No, Soy un hombre sin no, biografía. No, ya está. Ya lo no, leímos. tenés Entonces, que leer el 2. y El 2. El uno ya lo leí. subilo, por favor. Nací como, Dale. nací como Mastronardi y Villanueva en Gualeguay, pero la vergüenza política
que pueda sentir como este último no me impide que sienta por mi pueblo un especial cariño y que me sienta muy profundamente ligado a este paisaje. Bajo a la negrita, Vicente. No, lee todo, lee todo. Muy profundamente creo, además, que las circunstancias de ser la cuna de los poetas nombrados alza tan alto el honor de una ciudad que no pueden alcanzarse los apresuramientos adquisitivos de algunos de sus políticos. Ah, hay una tendencia acá. Referencias concretas de mi vida, permítanme que no les dé ninguna importancia. Apenas si los años y el estudio y la experiencia, sobre todo la experiencia poética, la experiencia humana, la experiencia íntima, me han permitido dar algún esbozo de forma a mis reacciones frente al mundo, frente a las cosas, frente al paisaje, con todos los elementos que lo constituyeran, ambicionando para la poesía la mayor flexibilidad de movimientos y la mayor amplitud de sentido, sin desmedro, claro, está, del necesario ritmo y de la necesaria ligereza. Para ahí, Magda, porfa, porque este párrafo es buenísimo. Fíjense, ¿no? Bueno, ¿Cómo se no le define? deja, sí, ¿Cómo se pero fíjense, define ¿no? en este párrafo? Sí, pero miren, eh, como para la parte de la experiencia, ¿no? Dice, él pone en la poesía, ¿no? Es decir, lo más importante es la experiencia, ¿no? La experiencia poética la une a la Sí, experiencia humana, la experiencia sí, humana la une a la experiencia la íntima, experiencia íntima, y después algún tipo de formas, reacciones frente al mundo, frente a las cosas, frente al paisaje, con todos los elementos que lo constituyeran, ambicionando para la poesía la mayor flexibilidad de movimientos y la mayor amplitud de sentido. Ok. O sea, eh, hay como una especie de línea horizontal de aspirar a expresar con la poesía y abarcar todas las dimensiones de la vida, de la propia vida y de la vida humana, ¿no? Eh, con una especie así de posibilidad de comunicabilidad, ¿no es cierto? Yo aprendí en teología que es bien difusivo por sí mismo, ¿no? Bueno, de alguna manera la belleza es difusiva por sí misma, ¿no? Y entonces alcanza, pero y no es justamente nosotros estamos acostumbrados a vivir sectorizados, separados, y él justamente Claro, es un él integra todo. ente, es un experiencia humana, y que habla de la nostalgia de la unidad, ¿cierto? Mm. Sí, sí. Vamos a leer un párrafo más y después vamos a la poesía. Dale, Margarita, lee un párrafo más. pienso, a ver, subís, pienso que apenas si somos agentes de una voluntad de expresión y de ritmo que está en la vida de todos, en, en la vida del mundo y de las cosas, y que si conforme a ello aumenta nuestra responsabilidad, no cuenta, en cambio, no debe contar todo lo que atañe a nuestros éxitos, bien pequeños por ciento. Ah, no le di bien el tono. No, no debe contar, está bien.
Con respecto a las posibilidades infinitas y de varia índole que existen, la poesía no pertenece a nadie o es de todos. De aquí que debamos hacer todo lo posible para crear las condiciones necesarias para que todos lo sientan, o mejor, para que todos puedan vivirla en todos los momentos, como que todos los momentos tienen su ritmo, ah, como que todos los momentos tienen su ritmo, lo que significa colaborar en la transformación del mundo, en el cambio de la vida. Ah, esto estuvo bárbaro, ¿eh? Precioso. Creo Mm. con Cazzu que el destino de la poesía está ligado a este cambio. Miren entonces, ¿no? No solamente en el párrafo anterior justamente habló cómo la poesía se extiende a todos los niveles de la experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. De más superficiales a los más profundos. En cambio, en este segundo párrafo, ¿no es cierto? Habla justamente de la misión del poeta, ¿no? Y de la misión de la poesía. Somos agentes de una voluntad de expresión y de ritmo que está en la vida, en la vista de todos, en la vida del mundo. A mí me hizo acordar, siempre me hace acordar este tipo de afirmaciones de la poesía, lo hemos visto en muchísimos poetas, que es En el en la cambio que de la... el, primera elegía Sí, de pero ahí llegó. Rilke, cuando dice las primaveras esperaban que las nombres, ¿no? Es decir, esa espiritualidad que esa misma espera que el poeta las nombre, ¿no? Es un poquito Mm. esto que dice, pareciera que dice acá arriba. Y es muy fuerte y muy linda dice, la poesía no pertenece a nadie, como diciendo, esa especie de Pero también a desexpresión, todos. pero también a todos. pero es muy interesante cómo la Exacto. expresión lo conduce al cambio en la poesía, cómo lo maneja. Ujú. Me gustó. No, pone la poesía en la evolución. Sí, Exacto, exacto. A mí me impactó el hecho de que a Sí, través de la poesía quiere compartir las experiencias, sí, es como que regala la forma de compartir su exquisita experiencia, ¿no? Me encantó eso. mm. No, pero aparte a No, nosotros yo nos creo que da con la poesía, confianza ah, para... Sí, co- sí, Vilma, dale. nada, que con la poesía explicita toda esa experiencia. Decía, ¿Se entendió? decilo de vuelta porque yo no lo escuché. Que con la poesía explicita su experiencia, Claro, la hace pero explícita. claro, y para compartirla, ¿no? Para que los demás tengan Sí, la posibilidad de Solamente eso. vivir pero lo que es que en sí, todo momento él pone la unidad. sí, sí, sí. Va, Exactamente. me parece, ¿no? Tampoco Sí, me hago sí, la sí. sabia. Bien, vamos a hacer... ¿Algo más quieren decir? Si no, seguimos leyendo poesías. Vamos. Ahora es un exquisito, ¿eh? Sí, total. Con tanta sencillez, ese es el Ahora, valor ahora que de él. sabemos un poco de su vida, sí, sí, Luisa, muy sencilla, muy Sí, sencilla. sí, sí, pero hay que poder ser así sencillo. hay que saber. Sí, sí. Yo ahora voy Algo, a seguir con las poesías de nuevo, este, y me quedé con ganas de rescatar algún verso y después vamos a buscar y les voy a leer otros poemas. Vamos, vamos, vamos.
Este, no, porque a mí me había quedado, ¿no es cierto?, del primer poema, ¿no? Por ejemplo, yo leí ese verso, vecino era del agua y de la luz, Ah, este es hermoso. y es una cosa increíble. Yo leía como diciendo, hablando de la infancia, ¿no? Este, cómo él tiene la infancia presente todo el tiempo. La infancia como estas hojas, gracia viva del aire y los reflejos, bajo la penetrante, mansa mirada de la tarde, ¿no? Como diciendo uno, y es bueno poder acordarse de la infancia así, con esa especie de imagen así diluida, pero muy presente a la vez, ¿no? Diluida Yo por lo el veo como paso una del tiempo, fusión entre el día que está viviendo, la infancia y la naturaleza. Ujú. Exacto. Está todo tan junto. Sí, Ujú. sí. Bien, ahora yo les voy a leer esto. Cuando ustedes lean el libro de la antología, bueno, tiene muchas más poesías, pero bueno, yo elijo algunas nomás. Día Hay algo que me gris, gustó en la poesía que se llama Señor, que no lo leímos. sí, Dice, he sido sí, tal sí la vez leímos. una rama de árbol, una sombra de pájaro, el reflejo de un río. Ah, Eso a mí me ok. encantó. Está como una introducción, tiene, debajo del Señor. Sí, 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 sí. Muy bien. Voy con el día gris. Como él se ve naturaleza también, él es parte de la Espera, naturaleza. espera, Silvia, que voy a leer. Esperen un Yo poquito. estoy leyendo ¿Qué nos pregunta el vago horizonte que se viene a nuestra melancolía? Lleno de gestos mojados, tendido de fantasma que absorbe las arboledas y nos invierte el lirio húmedo y solo del alma. Acá ven como, Y nos este, invierte el lirio húmedo y solo del alma. El lirio. claro, porque es como si es la misma naturaleza que se pone como el interlocutor, como el objetor casi como un objetor de conciencia que nos dice, bueno, que, Que se que nos invierte. trae esa melancolía y, ¿no es cierto?, de dónde surge de esa experiencia, ¿no? Lleno de gestos mojados, tendido fantasma que absorbe las arboledas, ¿no? Es decir, es como era cuando, como la noche, la oscuridad de la noche, cuando va devorando de a poco las figuras y la va haciendo uno, va unificando en un todo. ¿Y qué es lo que es hace como un que toque el recuerdo, alma? pero también que está en positivo, ¿no? El recuerdo Sí, de sí, la nostalgia. sí. Es increíble la imaginación que tiene. Sí, y cómo la Bueno, transmite, porque a mí me llega un Es montón. Parece increíble. que estoy bueno, metida ahí. haced silencio, muchachas, y vamos a leer. Ay, El no otoño. podemos, no Y bueno, podemos. haced silencio porque sin silencio no hay poesía. Después hablamos. El otoño Bueno, con manos diáfanas y brillantes está abriendo un azul purísimo que moja el paisaje de una delicia trémula primaveral. Vamos a buscar otra lectora, Cómo usa el agua, ¿eh? otra que hable de sí, las rosas. ¿Quién lee? Magdalena Freire, dale. ¿Quién lee? Mm. Leo. Dale, dale. Sí, las rosas y el canto de los pájaros, toda la hermosura del mundo y la nobleza del hombre y el encanto y la fuerza del espíritu. Sí, la gracia de la primavera, las sorpresas del cielo y de la mujer, pero la hondura negra, el agujero negro obsesionantes,
sí, Dios, lo divino, a través de la rosa y del rocío, y del cielo móvil de unos ojos, pero el vacío negro, el horror vago y permanente de la sombra, como y la tarde no se corona de flores como de un fuego quieto de ángeles guardianes. ¿Hay algo antes? Sí, Ah, no sé cómo se cambia. llama. Espera, 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 acá, ahí, ahí. Sí, sí, muchachas en la tarde. Sí, sí, Esa. muchachas en la tarde, niños en los jardines, paisajes que suenan como melodías perfectas, versos de Rilke o de Bruck, entusiasmo generoso de las jóvenes almas, capaz de cambiar el mundo, belleza del sacrificio y del ideal, y el amor y el hijo y la amistad. Pero el vacío negro, el escalofrío intermitente del abismo, Ok. Lee otro poema más ahí, así avanza, que es el otoño, muchachos. el- Ahí, ahí te lo pongo. Ah, Y después el otoño, muchachos, ¿es otoño, muchachos? de, espera, espera un poquito que el que sigue, ¿no? Sí, Pero yo no sé por qué no puedo. Ahí, mm, vamos a ser, vamos a eh, ser pacientes. y las Ahí, rosas, no, ya está. acá, es acá está. otoño. Después es otoño, Ah, muchachos. aquí. Es otoño, muchachos, salir a caminar. Otoño en su momento inicial, más hermoso. ¿No se engañará este azul casi alegre? ¿Alegre? ¿La profundidad tiene alguna vez alegría? ¿No se engañará este verde joyante por momentos? ¿O esta invitación alada de la tarde? No, una honda presencia deshace las azules sombras y apaga la alegría del campo. Un luminoso, pero sueño que tiembla, puro sueño que tiembla. ¿Cómo y la tarde no se corona de flores como de un fuego quieto de ángeles guardianes? Ya está el viento, muchachos, el viento del otoño, violento o suave, casi como un suspiro. Una enfermiza alma de qué oscuros reinos, que revela en las cosas un herido pensamiento de sorprendidas criaturas. El viento, niño fúnebre que juega con las últimas ilusiones del cielo, hasta darle una aguda limpieza de extraña agua final. El viento, muchachos, el viento infinito. Muy bien. Vamos, eso quiero que leamos sin comentar, porque entonces después hacemos un poquito de silencio y los que leímos con el chiquito que yo leí, los comentamos. Vamos a leer ahora Oh Vi- Pueblo Azul y Quieto. Vicente, Sí, después una, comentamos. una observación. ¿Cómo contrapone Sí. a lo bello enseguida lo No, no no, tan no. bello? Espera, espera, espera. Leamos este poema y dejo de compartir y comentamos. Bueno, Espera, bueno, espera un, un segundito. bueno. Leo, oh pueblo azul y quieto, desde el alba sube. Oh pueblo azul y quieto con la madrugada, a la vuelta del tedio ruidoso No de la sé dónde. fiesta. Con qué extraña gracia, como una aparición del ajeno alumbrado, vago, aún surgiste.
¿De qué mundo lejano como un sueño caíste, hecho de luz apenas, realizada, que las estrellas por ti tienen la inquietud? Ay, aún falta que el día lastime tu aérea arquitectura. O ellas apuran el diálogo silencioso que sostienen con tus invisibles criaturas en una musical agonía de párpados que llena el aire de un secreto milagro. ¿Viven aquí los hombres? ¿Viven aquí los hombres? Leímos 4 poesías. Un poco más Magdalena, difíciles que las anteriores, eh, ¿no? bueno, por suerte, acuérdense que somos doctorando, licenciando. A ver, hace poquito Graciela mandó, y otra más, me parece que fue Magdalena, mandó, Magdalena Freire, que mandó una flyer en España de Ah, Jung, sí, lo vi. y, o perdón, Graciela, no me acuerdo. Nos Graciela. están copiando. Eh, Sí, Nos ahí, han, ¿qué pasó? sí, 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 nos han copiado, nos han copiado. Bueno, ¿qué preguntabas, Magdalena? Ahora sí que estamos todos, nos podemos ver las caras. Me llama la atención Magdalena, que que nos envuelve con algunas palabras muy agradables y de pronto parece como que se enfoca en lo malo que puede haber en eso. Está lleno de dudas. Pero Claro. la vida es eso, la vida es cosas lindas y cosas no tan buenas. Miren, A mí Sí, me pero parece que te muestra las dos caras. hablen de a una porque se enciman. Terminá, Magdalena, y después siguen. Dale. lo que a mí me pasa, que yo soy muy sensible a dejarme llevar. Entonces estoy leyendo algo que me gusta mucho, que me apasiona, y de pronto me dice, pero puede venir un bontarrón y lo borra todo. Ujú, Entonces, me sacude. Es ujú. una Ok. situación mía, quizás. Yo creo que eso Bien. es la vida Claro. misma, Ujú, ¿no? Que hay cosas buenas y no tan buenas. Está el Eso bien es y está el otra, mal. eso es Por eso otra hay que cosa. salir a caminar. En una de esas yo leí que había que caminar. Invitaba a la gente a caminar. Con salir, a pesar de todas las ahora. angustias, hay que caminar. Hay que ir para adelante. Mm. Eso es otro aspecto. Yo digo que su estilo me extraña en este aspecto. No, pero es coherente, Magdalena. Es Sí. coherente con lo. A ver, No, estaba pensando que espera, Leo. Es respondiendo. coherente con lo que dice. Espera un poquito. Espera un cachito. Es coherente con lo que dice, que nos lo leímos en su autografía, que él une la experiencia poética a la experiencia humana, Humana. a la experiencia de lo Claro, íntimo, a la experiencia de Ah, lo. sí, claro. Entonces, al unir vamos a... en su propia experiencia todo, Sí, es como sí, en la misma poesía, va escribiendo con una suavidad infinita todo lo que va sintiendo y le cuela el misterio lacerante de la sombra o el misterio lacerante sí, del dolor. Entonces, me gustó, me es gustó. justamente esa cosa integradora que tiene. Sí, integradora, muy Es lo, bien. es lo, sí, sí, Leo, te escucho. Exactamente lo que vos dijiste es lo que yo estaba pensando. Es que la pureza de la mirada que tiene este poeta no deja de ver los aspectos oscuros que no puede explicarlos, ¿no? Y bueno, maravilloso además para mí es la forma expresiva de la poesía que puede, digamos, plasmar el ser, ¿no? Lo más abstracto. Es decir, la poesía nos acerca al ser
Y entonces él no puede olvidar que aparte de todo la belleza, está la otra parte que no es tan bella, ¿no? En alguna parte habla del abismo. Exacto, Sí, Claro, exacto. sí, Ahora, fíjense, está perfecto lo que están diciendo. Fíjense en el diario, cuando termine, dice, y nos invierte el lirio húmedo y solo del alma. Ay, Por ejemplo, sí, Dios mío. toda esta belleza claro, es capaz de convertir la encrucijada de la vida, es capaz de sacarnos o permitirnos abrazar esta angustia que nos rodea. Es decir, él pone lo más duro, lo pone adentro del mismo verso, o le inventa un verso. sí, Creo que Lo que pasa, el lirio es muy simbólico. exactamente. O por ejemplo, en el Cid de las Rosas, ¿no es cierto? En Bien. ese Cid de las Rosas es muy diáfano. ¿Por qué? Porque me está cantando toda la hermosura del mundo, todo lo que él dice, bueno, es la gracia de la primavera, las sorpresas del cielo y de la mujer. Mm. Pero el agujero negro, pero la dura pesante, sí, y, sí, Claro, y cuando claro. habla de Dios y de lo divino, y el horror vago permanente de Todo, la sí, sí, sombra. sí. Es decir, el terror de la contrapartida que está presente en el mismo, ¿no es cierto? Como sí. en algún él, sentido, se Sí. parece, lo que pasa que Juarros es más áspero, es más abstracto, pero es más, no, 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 él afirma todo, dice sí, 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 es más pero, sí, suave, sí, pero, sí, pero, ¿no? él es más gentil, pero Juan Ros hablaba de la misma manera, ¿no es cierto? Es decir, Sí. empezaba de una manera el poema y terminaba y nos dejaba colgados en la contradicción. Vicente, Este, el poeta pero vuela, pero no puede olvidar la realidad. Claro. y Él la ve la integra, realidad, ve y lo la bello, integra en pero la ve la poesía, realidad. y la integra, y la Sí, integra. Y después, lo del viento, ese otoño, muchachos, ¿no es cierto? Es Mm. a la de la tarde. Este, Pero dice ráfaga por ahí. sí, y dice, el viento, Significa muchachos, leve. el viento infinito. Este, y sí, aparte son imágenes contrapuestas, porque ¿cómo se explica esto? El viento, niño fúnebre, Sí, que juega sí. con las últimas ilusiones del cielo. Ese momento de la tarde cuando el día ¿eso muere, dónde que es lo está? más parecido a la muerte en un solo día, ¿no? Por Mm. eso la mayoría de los poetas unen el atardecer con la muerte, porque es ese instante. Dice, niño fúnebre que juega con las últimas del cielo, ¿no? Es decir, el cielo que huye, hasta dar una aguda limpieza de extraña agua final. Eh, y después vieron ese otro poema que vimos, ¿no? El pueblo azul y quieto, ¿no? Eh, que asoma el pueblo de siempre, pareciera el patio de Buenos Aires. Piensen que estos poemas no, este poeta es de la época de Borges, ¿no? Mm. 1896-1978. Borges era Sí, sí, es la 1899, misma época. 1999. Mm. Claro, entonces, algo de, y cuando habla de esta, del pueblo azul y quieto, pareciera así una imagen anodina, ¿no? Mm. Eh, Sin embargo, dice, ¿de qué mundo lejano, como un sueño caíste, hecho de luz apenas realizada, Mm. que las estrellas por ti tienen la inquietud de que el día lastime tu aérea arquitectura? ¿Viven aquí los hombres? ¿Viven aquí los hombres? A mí ese verso me pegó un montón, Sí, porque, no, Sí, ¿no? sí, Porque es como cuando uno enuncia y anuncia, sí. y, y si gritara, ¿alguien se da cuenta de esto?
Sí, sí, sí. Viven aquí los hombres, viven adentro de la poesía, viven adentro de la belleza de la vida o de la Sí. profundidad de la vida, o están ¿Tomaron conciencia de eso? claro, o están afuera, Sí, ¿no? Sí, O estamos afuera. es terrible, es terrible. Fíjense lo que es una pregunta bien puesta, sí. adentro de una poesía. Y estás como sacudiendo un poco. Sí, Sí, exacto, exacto, exactamente. Y también sacudiendo. de alguna manera pone, nosotros, por eso digo, es un vivir poético, es una actitud poética, porque Sí, sí. nosotros cuando nos sentimos un poco asombrados, amados a pequeñas realidades, de pequeños gestos de nuestra realidad que nos circunda, y nos damos el silencio suficiente para contenernos en ese impacto poético, eh, bueno, somos quienes podemos tomar conciencia y percibir y después confiar y comunicarlo. Porque así como nos da vergüenza anunciar el Evangelio, porque hoy no venden mucho anunciar el Evangelio, nos da vergüenza anunciar la belleza en poesía. Es como si dijéramos, no, eso en realidad uno lo vive casi como si fuera un gusto íntimo a veces. Y Pero en yo creo que es realidad tendría inherente que al ser hombre. claro, pero no debería, porque el deber me cuesta decirlo, pero podríamos así, decirlo a gritos en algún punto. Y lo vivimos así, de un modo selecto y recogido, ¿no? Vamos a leer un poco. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Vamos Muy bien, bien, muy en bien. en este momento para mí es un momento reflexivo de qué es la poesía para mí. Para mí la poesía es belleza. Entonces siempre busco belleza en la poesía, no descarto el drama, pero me dedico al drama. Claro, Pero no los claro, mezclo. Mis momentos claro. son como Pero son, pero no se mezclan. claro, claro, la enseñanza de Juarros, de Juarros también lo podría enseñar, pero la enseñanza de Ortiz es justamente al integrar el drama de la vida Claro, Claro, en el centro de la belleza, nos está como empujando a no separar, sino a unir. claro, claro. claro. Cuando Bien, yo empecé, sí, Flor, a ver si escuchamos en cubano un poco, dale. ahora se durmió Eva. Cuando yo empecé a buscar Eh, sobre él, porque no conocía la poesía, me lo presentaron como poeta de la contemplación. Y entonces en una página de Facebook que se las compartí, dice, he sido tal vez una rama de árbol, una sombra de pájaro, el reflejo de un río. O sea, em, me dice que eh, para él es importante su vínculo con Naturaleza. la naturaleza, que se identifica a través de la contemplación. O sea, yo Mm, pienso que sus quizás sentimientos o su vivencia las traduzca en el lenguaje de la naturaleza, me parece. ujú, Me gusta mucho. muy bien. Bien, Yo vamos estoy, a... Sí, señora, dime. eh, Sí, yo siento que es como que en este momento estoy cayendo en la cuenta de que la única manera de expresar el ser justamente es la mirada poética. No hay otra manera de expresar el ser, ¿no? ujú, Y por eso nos bien. conmueve. Sí, esa es la palabra. No, no, sí, sí, sí. Nos conmueve. Y
vamos a su autobiografía. ¿Quieren? Sí. Vamos. Eh, Vicente, ¿en algún momento podés mostrar la tapa del libro que no sé dónde la tengo? ¿Qué, perdón? No te escuché. Si en algún momento podés mostrar la tapa del libro. Sí, cómo no. Acá está, yo la tengo, si querés Sí, enfocar. yo lo compré en Mercado Libre, Magdalena. Ah, yo Mercado Libre te lo llevan a tu casa. acá en la Lucila tengo unas chicas Ah, que bueno. me consiguen Bueno, todo. ahí, Gracias. ahí yo les voy a leer ahora. eh, Dice, esto desde luego, sin cerrar la sensibilidad a ningún mensaje poético, venga de donde venga, siempre que haya respondido a una íntima necesidad que sea auténtico en una palabra. Está hablando de Rilke. Acuérdense la carta de un joven poeta, cuando el joven Capus le dice si tiene que escribir. Y escriba si tiene una íntima necesidad. Si no, dedíquese a otra cosa, que hay un montón de cosas buenas e importantes para hacer. Me gustó, me gustó. Sí, dice acá en este último pedacito. Nací en 1896 en Puerto Ruiz. Permanecí allí hasta 1910, fecha en que mis padres se trasladaron a Villa Guay. Este, Así, en 1902 residí en la ciudad de Villaguay, donde hice la escuela primaria. Escuela normal, aventura porteña, Facultad de Filosofía y Letras, estudios abandonados, viajes por todo el país, la escapada a Marsella en una balsa con Hacienda. Dice, luego regreso a Paraguay, empleado durante 27 años. Desde 1942 vivo en Paraná, reo de delitos en que hubo de reincidir, aunque inocente, ¿no? Del que inició la serie bajo la inducción y dirigencia de Carlos Mastronardi y la complicidad de César Tiempo, Córdoba Suribú. Lo demás, fíjese, este me encantó. Lo demás es historia de la amistad y de la ilusión de los amigos. Como diciendo, la vida de uno está en lo que uno piensa de uno mismo y lo que lo ilusiona, ¿no? O uno ilusiona de los demás. Este, Habla de una vergüenza política de Tres, cuatro, Mastronardi, 5 minutos. que no sé qué es. No, Mastronar en realidad él tiene una participación radical, él es radical desde el primer tiempo Mm. y en Buenos Aires en 1912 participa del movimiento radical. Acuérdense que los radicales son los primeros que destronan, ¿no es cierto?, así a los Sí. autonomistas, ¿cierto? Y él tiene esta especie incluso en 1917, en su pueblo, funda Los Amigos de la Revolución Soviética, una revista, Soviética. sí, y tiene, de hecho, él tiene las únicas dos veces donde sale. Él tiene una sensibilidad social muy fuerte y diría una afiliación comunista o de izquierda fuerte, pero no Ahí hablas de combativa. Mastronardi O o sea, de poesía Ortiz. no es de Ortiz, De de Ortiz. Ortiz. Tiene una inspiración y no combativa y no en el sentido así panfletaria, o sea, como que él subordina la poesía a su ideal político en ningún momento. Pero tiene una sensibilidad tremenda, una sensibilidad, y una sensibilidad por la justicia y por la condición de la humanidad. Porque este es el libro, Magdalena. Después yo ya mandé la foto.
es antología de Losada. Pero yo lo mandé al grupo, Antología. lo mando de nuevo después. Este, Pero dice Juan César en la introducción, que está muy buena la introducción. Yo la leí dos veces y me pareció muy ilustradora, ilustrativa, perdón. Este, Juan César, que era amigo de él, eh, dice, esta constante preocupación humanitaria o social en Ortiz se basa en que, según Saer, su práctica poética tenía como objetivo el tratamiento de un tema mayor, del que toda obra es una serie de variaciones. El dolor histórico metafísico que perturba la contemplación y el gozo de la belleza, que para esta poesía es la condición primera del mundo. Como sin duda la contemplación y el gozo de la belleza es la condición primera del mundo, construye su Se poesía. corta la voz. No, lo que estoy tratando de decir es esto, ¿no? Que, y que ya lo dijimos de otra manera, que el dolor histórico, metafísico, que vive el hombre y el dolor está como muy unido a su propia vida y a su propia poesía, como diciendo, si la poesía no ennoblece al hombre y no le permite una igualdad de oportunidades y no le permite una dignidad para vivir, bueno, es una poesía que se queda a mitad de camino, ¿no ¿Es es cierto? una Es qué? una poesía que se queda a mitad de camino. Es Ah, decir, es una poesía que tiene una experiencia humana sesgada, ¿cierto? Es decir, entonces tiene y porque por eso une, ¿no es cierto?, la condición de contemplación y goce de la belleza, es lo primero, pero después lo une constantemente al descifrar las oscuridades de la misma condición humana que tienen que ver para él, por esa incapacidad de poder vivir una vida digna y en condiciones de valorar la propia vida y la vida del propio hermano, ¿no es cierto? Por eso, en ese sentido, se parece un poco a Marechal, se parece no diría tanto a los poetas que son, se parece un poco, podríamos decir, a Vallejo, pero él siempre lo interesa, porque en alguna poesía que está más adelante habla justamente de que el poeta necesita expresar el grito de la vida que está en la condición humana. Si no lo grita y no lo anuncia, también se queda como un paso antes. Son y 50. Hola, gracias. Hacemos hola, una pregunta. 5. Sí, sí, Antes de señora. cortar, vos estabas leyendo que lo de la historia, lo de la biografía y al final dijiste una frase que no pude leer, que dijiste lo demás es amistad. La última frase de ese, porque no lo mandaste ese documento, ¿no? No, Bueno, se los mando, diría como le digo a Magdalena, se los mando ahora en un ratito. Sí, ok, ok, bueno, porque me quedé se los, colgada de esa frase. Gracias. se los mando ahora. Cortamos 5 minutos y son y 50 y 55 nos vemos. Bueno. Podríamos sintetizar, podríamos sintetizar así. La poesía universal es la Pará, reacción del hombre. Luisa, empezá de vuelta, ¿Vale la porque pena? lo que está diciendo. Sí, sí, No, sí, digo, al dale. principio, lo primero que leíste me hacía acordar a San Francisco de Asís, esa comunicación y ese gozo por la naturaleza. Ahora es fantástico lo que él dice, di algún esbozo de forma a mis reacciones frente al mundo. Es una manera hermosa de decir que la poesía es la reacción del hombre a través del mundo, reacciones, me parece perfecta. Y después dice, somos agentes
de una voluntad de expresión y de ritmo que está en la vida, como el poeta como si fuera el intermediario. Ahora, lo que vos dijiste una ¿Sí? cosa de bucólico, yo no lo veo como negativo, desangelado. La poesía bucólica era fantástica, la vida en el campo como alejado de los peligros de la civilización. Perdón, Bucólico Ah, como positivo, ¿no, Chichita? ok, ok, Chilazo de la Vega, sí. poesía Claro, bucólica. sí, ¿Eh? sí. A ver, entonces está muy bien, corrijo, porque es de ignorante lo mío, no te preocupes. La ignorancia es masiva, no te preocupes. Está desparramada equitativamente por toda la gente del mundo. Está muy bien. Bueno, vamos entonces, aquí estamos de vuelta y ya ahí Luisa nos dio su pequeña intervención. Este, Vamos a leer un poco más porque eh, uno avanza. Vamos a ver, este, voy a empezar a leerles un poquito. Dice acá en poesía, nada más. ¿Dónde se hizo esta luz velada? El chingolo canta este canto en la luz, como desde el seno tímido de la luz. Y las orillas florecidas, las orillas amarillas, las orillas temblando en la sensitiva mirada del río. Demasiado, demasiado. Solo la soledad apenas dorada con este canto. Vamos a saltear Ráfago del Vacío, aunque no lo salteamos porque es muy bueno. Ráfaga del Vacío, del alba sube. mm, Lo, lo escribió la poesía de 1933 y 1937. Ráfaga del vacío, del abismo, que hace temblar como húmedos cirios a las plantas con luna. Vuelve los caminos, arroyos helados hacia la nada. Mm. Ráfaga del vacío, del abismo. Visos, todo, visos sobre la gran sombra. Ay, mis hermanos sedientos, sobre cuyas espaldas se edificó la belleza y florecieron todas las gracias que sonrieron a los otros que no sintieron nunca el perfume de sangre de las fragilísimas flores, mis hermanos esforzándose por saludar a la aurora. ¿Será esa belleza nueva, la belleza que crearán ellos, esa belleza activa que lo arrastra todo? Un fuego rosa contra el vacío, o el viento que dará pies ágiles a la mañana sobre esta enfermedad aguda, terrible de la sombra. Qué bravo que es. Sigo, sigo, sigo. No, sigo con Fui al río. Sumar poemas y que entonces ustedes después rescaten algún verso, más sobre todo el impacto de la imagen y no la explicación. No tienen que hacer exactamente el ejercicio contrario que yo hago dando clase, que es explicar todo el tiempo, no. Es encontrar el poema, el verso, la imagen y que camine por dentro. Fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí.
La corriente decía cosas que no entendía, me angustiaba casi. Quería comprenderlo, sentir qué decía el cielo vago y pálido en sus primeras sílabas alargadas, pero no podía. Regresaba. ¿Era yo el que regresaba? En la angustia vaga de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas. De pronto sentí el río en mí, corría en mí, con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer y suspiraban en mí los árboles. El sendero y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río, me atravesaba un río. Sigo uno más y después comentamos. Pero traten de elegir un verso, ¿eh? Así comentamos más que lo que a uno le parece el verso, porque entonces con el verso y vamos detrás nosotros. Un palacio de cristal. Un palacio de cristal rodeado de sombras, azotado por las olas de las sombras. Era esto la vida, pero es la muerte, la sombra invasora. Venimos de la vida, de la gran vida, y hacia la vida, la gran vida vamos, a través de una forma efímera, hermana de la piedra y del arco iris. Sí, es el retorno entonces, la muerte amiga de la voz segura y luminosa, que nos muestra los hilos infinitos, todavía trémulos, que nos ligan a todas las criaturas del universo en espera. Sí, desde la raza humana, como tú dices, celebraremos a la gran hermandad, desde la casa segura y limpia de la tierra, desde la casa hermosa y noble, en medio de las triunfantes aventuras, por entre las fuerzas misteriosas que ceden, la criatura humana entablará las más puras relaciones, con todas las cosas que tiemblan en su halo sensible, esperando nuestras miradas amorosas y nuestras caricias inteligentes. Y con los animales, sí, con todos, vidas todavía tan misteriosas y turbadoras, con todo. Hay tantas cosas, tantas vidas que nos miran y nos esperan, tantas vidas que se consumen de espera, vidas las más increíbles, sí, una agua azulada, una nube, un tallo de hierba, el árbol en la tarde, el color de una tarde. Más si queréis, digo. Una tarde sin color que solo algunas flores señalan. Tantas vidas y las cosas. Pero desde el abrazo humano, sí, se organizará la ronda cósmica con cantos o con miradas atentas. Con su fisonomía egoísta en que el hombre, ciertos hombres, han escogido valores tan dependientes de muy pequeñas cosas. La gran sombra, la zona oscura de las fuerzas bullentes, de donde surgió nuestra forma. El equilibrio, el equilibrio de nuestro momento tendido, secretamente tendido hacia todas las llamadas anhelantes de la creación. Bueno, ahora Chan. Ahora, Chan, pero hágame el favor, a ver si hacemos el ejercicio. Un verso, léanme un verso que les quedó de la poesía. Después, para decir la vivencia, lo que uno siente, déjenlo para las palabras finales. Porque necesitamos poder decir un verso que así. Te puedo pedir, Vicente, te puedo pedir que subas hasta cuando quieres saber qué le dice el cielo al río.
Ahora, ¿vos no lo tenés en el celular? No, Porque si yo te puedo mandar el texto en el celular y lo lees de ahí, y así no tengo que proyectar, porque si proyectamos todo el tiempo no nos vemos. Yo te voy a yo mandar esta semana no tuve tiempo de hacer nada. no importa, yo Así que estoy, te lo voy a mandar, lo voy a mandar de vuelta al grupo, sí, en el celular, para que lo tenga un poquito de costado, así podemos evitar el proyectar, porque don't worry, ahí, don't worry. bien, ahí te voy a mandar a vos, Magda, también. Bueno, Bueno, a ver, ¿qué verso quieren podemos, rescatar de las tres poesías? Sí, Bueno, Luisa, hay sí, tantas vidas que nos miran y nos esperan. Es ajá, hermoso. ok. Yo ¿Qué otro soy verso el, quieren rescatar? yo soy el río, el color de la tarde, el abrazo. Todo eso lo dice en uno de los versos. Ok, ok. El río en La- mí con sus ramajes. Era Sí, yo un río en el anochecer, ¿cómo y sería? De suspiraban en mí vuelta. los árboles. Ok. Yo Ese, extraigo la imagen de un poema, porque no puedo ver en la pantalla del celular, ¿no? Un poema que se Sí, llama Cantemos, cantemos, y dice, sobre el vapor de sangre, sutil, sutilísimo, cantemos, cantemos y esperemos. Me pareció genial. ok. a mí me gustaron los que leyó, Sí, gracias. lo mismo que Silvia, corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer y suspiraban en mí los árboles. A mí me gustó cuando leímos para que los hombres no tengan vergüenza de la belleza de las flores, ah, Qué bueno. para que las cosas sean ellas mismas formas sensibles o profundas de la unidad, o espejos de nuestro esfuerzo por penetrar el mundo. ¿Ahí ese dónde está, dónde leíste, Vicente? ¿No lo leímos? No sé si ¿Dónde estaría más. está? Quiero saber dónde lo sacaste. En ¿Para qué los hombres? Este, bien. A- No sé dónde. leamos, no importa. A mí me gustaría que leamos tres o cuatro poemas más y tiempo para las uh, palabras finales. Sí, ¿encontraste, Magdalena, el verso que querías leer? Me dice que no tengo la aplicación necesaria para abrirlo. Olvídalo, olvídalo. Oh, ¿en tu celular? Me dice así, es posible que no tenga la aplicación necesaria para abrirlo. Le Eh, falta el Word al celular. porque te falta el Word. En la Play Store tenés que poner el Word, que es el único aplicación que usamos para Está abrir todos los bien, documentos. está bien. Esta no es mi semana. Ay, qué linda que. No, che, pará. Y me porté bien porque la mandé un día antes la hoja. Yo no te estoy juzgando, me estoy No, juzgando a porque mí. casi siempre me porto mal. Pero hoy no. Hoy, Vicente, Este, me gusta vamos. en el que dice fui al río, me gusta porque al principio dice que lo fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí, la corriente decía cosas que no entendía. Y Es después hermoso dice ese. regresaba, era yo el que regresaba, de pronto sentí el río en mí, corría en mí, me Mm, atravesaba un río. O sea, es muy lindo cómo va contando lo que le pasa, ¿no? De estar el río enfrente sí. pasa a estar el río en él.
Ujú. Sí, Él dice es el yo río, soy se el funde río. con la naturaleza, ¿no? Él es Sí. parte de la naturaleza, se Yo siente creo, él ahí. yo creo que es una experiencia profunda. Es hermoso. Fui al río, me encantó. ¿Qué decía? Está bueno. Vilma, ¿qué decía? Vilma. No, insisto, el yo soy el río como una experiencia Sí, profunda. sí, es hermoso. Ujú. Muy bien. Bueno. Y después se eh, confunde, dice, en el abrazo de todos, dice por ahí. ajá. Sí, sí, Ah, tiene un cuando espíritu. dice fui al río, no fue a bañarse ni a pescar. Fue al No, río y se sentía frente a mí. No entendía las voces de las ramas del río que corría. Es hermoso esto. Algo me perdió Bueno, de mí. Vicente, yo lo digo sin poder No, iba a decir leer. que es fundamentalmente religioso. Sí, señora, te escucho. Me gustó cuando culmina diciendo que quisiera saber qué le estaba contando el cielo al río. Primero habla del río y después dice que quisiera saber qué le mm, estaba contando el cielo al río. Es- Muy dulce, es- me gustó. está muy bien. Aparte es afín a nosotros porque es animista, ¿viste? Le pone espíritu a todo. sí, sí, La sí. naturaleza está llena de espiritualidad, está llena de espíritu. Es así. Bien, chau Magdalena, que se está yendo. Vamos a leer porque quiero que leamos algunos poemas. Les leo 2 o 3 poemas más, 5 minutos y después hacemos las palabras finales, ¿sí? Porque es así. Es la vida. Bien, entonces, el que sigue es, no es tu luz, octubre, Leo. Un No palacio de es tu luz, cristal. ¿Un palacio de cristal ya lo leíste sí, ya lo o leí. no? Ok. No es tu luz, octubre, ni son los pájaros y las flores, ni tampoco es el verde nuevo, no. Es el silencio del canto. Un silencio que casi nos angustia de tan puro y nos hunde en vértigos delicados, hasta las presencias secretas o las fisonomías adorables e indecisas de una vida que sube y las excede. Es tu silencio, octubre, el que yo amo, de donde surgieron mi niñez y mi adolescencia. Sí, es también tu luz en la realidad. Silencio iluminado y transparente, con los vagos rostros recuperados de niño extraviado, de un adolescente a la ventana. Sí. Ah, acá aparece para qué los hombres. ¿Para qué los hombres? Para que los hombres no tengan vergüenza de la belleza de las flores, para que las cosas sean ellas mismas, formas sensibles o profundas de la unidad, o espejos de nuestro esfuerzo por penetrar el mundo, con el semblante emocionado y pasajero de nuestros sueños, o la armonía de nuestra paz en la soledad de nuestro pensamiento, para que podamos mirar y tocar y sin pudor las flores, y todas las flores, seamos iguales a nosotros mismos en la hermandad delicada, para que las cosas no sean mercancías y se abra como una flor toda la nobleza del hombre. Y todos, hasta que estemos límite. Nos perderemos en la hora del don, con la sonrisa anónima y segura de una simiente en la noche de la tierra. Esperen un segundo que me parece que no había puesto, disculpen. Eh,
Grabador. Es que no, que me parece que no estaba grabando. No volviste a grabar. Léelo de nuevo. Está muy lindo. Ahora, ¿será que está? Sí, Dale. está grabando, sí. Bueno, voy a leerlo de nuevo, porque Gracias. Magdalena. Es el silencio iluminado por ahí. Sí, ya está. No empiezo. Para que las cosas. Para que los hombres no tengan vergüenza de las flores, para que las cosas sean ellas mismas, formas sensibles o profundas de la unidad, o espejos de nuestro esfuerzo por penetrar el mundo. El semblante emocionado y pasajero de nuestros sueños, o la armonía de nuestra paz en la soledad de nuestro pensamiento. Para que podamos mirar y tocar sin pudor las flores, sí, todas las flores, y seamos iguales a nosotros mismos en la hermandad delicada, para que las cosas no sean mercancías y se abra como una flor toda la nobleza del hombre. Esa. Iremos todos hasta que no perderemos en la hora del don, nos perderemos en la hora del don con la sonrisa anónima y seguro de una simiente en la noche de la tierra. Qué lindo, ¿eh? Y ahí termino. Leo un poco más, sí, en nocturno en pleno día y paramos de leer. Igual como tenemos varios días con Juan L. Ortiz, vamos a leer un montón de poemas. Sí, el nocturno, en pleno día. Sí, en pleno día, qué reposante la sombra, el baño de la sombra, algunos brillos, algunas florescencias, y a recordar encontrar el centro de relación. Delicias de las flores submarinas, frágiles delicias. La noche íntima está llena del mundo en la primera, del reposo solo, acaso en la segunda. La fatiga de la luz y del ruido sonríe, sí, al silencio iluminado. Apenas, muy apenas, de un pálido cielo abisal. Silencio, silencio, sombra y silencio reposantes, indispensables. El nocturno delicado para oír nuestro silencio y el silencio del mundo, curvados sobre la sombra opaca, sin reflejos mezquinos o complacientes. Nuestro silencio y el silencio del mundo, tan musicales, tan musicales. Mm. Qué cosa. Silencios musicales. En sus primeras zonas, porque en cuanto descendemos, más sorprende el grito de la vida. La vida grita, hermanos, en lo profundo del mundo y de nosotros mismos. La vida herida grita y es inútil nuestro intento de eludir el grito en el adorable y reposante refugio de nuestra soledad o de nuestra comunión con las criaturas secretas del mundo. Como quisiéramos encontrar la paz absoluta de la sombra o de la armonía total cuando bajamos hacia nuestro silencio en el día o en la noche. Por unos minutos solo, aunque fuera por unos minutos, ver alzarse una tenue constelación de las profundidades últimas. Subiríamos con una sonrisa más segura, hermanos, para los deberes del amor, no el vértigo de la sombra, sino el canto de la sombra.
como quisiéramos, en el silencio de nuestro paisaje, ver solo los juegos de la luz y del agua, una impalpable presencia, casi una música sobre las olvidadas. Chan. Hermoso final. Mm. Así, bueno, resto de Israel. Vieron que hoy fuimos poquitos, pero sabrosos. ¡Ja! Muy bueno. Como sabrosa es la poesía de Juan. Este, ¿Cómo nos fue? Así, dense un segundo para pensar qué se llevan, qué es lo que apropian, qué es lo que se llevan para seguir leyendo, para seguir casi como un ejercicio de contemplación. ¿Cómo nos fue en estas 2 horas? Ay, a mí me encantó. Y ahora te digo con lo que me quedo. Dice que podamos mirar y tocar sin pudor las flores, sí, todas las flores, y seamos iguales a nosotros mismos en la hermandad delicada. Eso me encantó. Ok. Bueno, yo al comienzo de la clase había dicho, porque había revisado el libro, ¿no? Que era, digamos, un testimonio de búsqueda espiritual. Pero ahora, después de entrar en profundidad y sentido, me doy cuenta que directamente es encuentro, no búsqueda, es encuentro con el ser espiritual, ¿no es Ok, cierto? Con la espiritualidad. Me encantó porque realmente ok. lo hace vivir a través de la experiencia que nos da en cada poesía, ¿no? Sí. Buenísimo. Yo lo que Sí. rescato de que en cada poesía el ser humano es parte del paisaje, es parte de la naturaleza. No es que lo mira y lo enfrenta, sino que lo vive y forma parte de ella. A mí me pareció eso que me daba. Ok. Es un encuentro. Se mete en ella. Es ella, es la naturaleza. Sí, como que se Sí. confunden. Sí, A ver, sí. Vilma, vamos a escuchar la misma. No, y dije Dale. eso, como que Dame la se palabra final confunden. y cada uno tiene su... El ser y la naturaleza se confunden, dije. Como que se hacen uno. Ok. Me falta Flor, me falta Graciela, me falta Magdalena Serrano, me falta Luisa. Bueno, ¿Puedo Luisa, hablar yo? Ah, Magda, Luisa. vos, dale, Magda. bueno, a mí, la verdad que a mí de entrada me choqueó. Me choqueó lo que comenté, la contradicción de que estaba lleno de amor y candor y de pronto aparecía lo La, contrario. la oscuridad. La oscuridad, ay, qué El lindo, agujero gracias. negro. La oscuridad. Y y no sé qué pasó, no sé si cambié yo o cambió él, pero como él no es imposible que haya cambiado, debo haber cambiado yo, porque me entró una sensación de poesía sana, natural, este, me llevó a leerlo, a sentirlo de una manera muy poética. Voy a repetir la palabra poética porque eso es lo que me impactó. Me gustó, me gustó. Me voy a encargar hoy el Muy libro. bien. Está muy bien. Bueno, Graciela, Luisa, dale. Luisa estaba. Yo nunca estoy apurada, dale, Graciela. Qué No, linda dale. que sos. Dale, 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 Es dale. la experiencia, es la que sabe más. No tiene Bueno, problema. Luisa, la literatura universal siempre comparó Dale. la vida con el río, porque nosotros estamos en constante cambio
Siempre Sí. decimos que vemos el río, pero el río no es el mismo, porque las aguas que pasaron no son las que estamos viendo. Y justamente es eso. ¿En qué momento nos conectamos? En el momento que estamos presentes uno a otro, pero nosotros fuimos muy distintos y si se prolonga la vida vamos a ir cambiando. Este cambio permanente y esta angustia por no apresarlo, no entenderlo todo, como la parte que leyó Graciela. La corriente decía cosas que no entendía, me angustiaba casi, quería comprenderlo. Yo lo veo completamente similar, el río con el transcurso de nuestra vida. Nada más. Muy bien, muy Muchas bien. Ah, gracias. la colega siempre me da una Me manito. falta Graciela, me falta Flor, Bueno, a mí me me gustó falta Graciela. mucho de esa poesía de Fui al río, me gustó mucho cómo él, bueno, lo que le decía, cómo fue al río a contemplarlo y se sentía distinto del río, estaba enfrente de él, pero en un momento él pasa a sentirse como el río y las ramas que susurran dentro de él. Eso me siento identificada con esa experiencia. Y por otro lado, muy lindo lo que dijo Luisa, pero para agregar algo, me gusta el de la última que leíste, cuando dice, la vida grita en lo profundo del mundo y de nosotros mismos. La vida herida grita y es inútil nuestro intento de eludir el grito. Bueno, como hablan las profundidades, ¿no? Y a ver, espera, era esto. La vida herida grita y es inútil nuestro intento de eludir el grito en el adorable y reposante refugio de nuestra soledad o de nuestra comunión con las criaturas secretas del mundo. Y abajo dice, cómo quisiéramos en el silencio de nuestro paisaje ver solo juegos de luz y del agua, una impalpable presencia, casi una música sobre las colinas olvidadas. Bueno, me gustó mucho también esto de que si uno va en nuestro silencio, como si uno va en los en la profundidad, siempre encuentra como esa herida, ¿no? Y esa oscuridad también, y esa presencia. Pero bueno, la imagen del río y de convertirnos en el Él se río, reconcilia, Mm. en es- se reconcilia con eso, decís. eh, sí, él Porque se dice, reconcilia porque cuando él cuando, dice, "Ven", se corta, lo que dice, se corta. lo que dice, me parece a mí, que en el silencio, en nuestros silencios, en nuestras noches, cuando atravesamos ese silencio, y está muy lindo que decir, cuando vamos a la profundidad, encontramos justamente ese río que fluye, es la vida que fluye, no encontramos la soledad del silencio o la soledad de esa oscuridad, encontramos algo mucho mejor, donde Dice uno puede un atravesar. silencio iluminado y transparente. Exactamente, gracias Vilma. Porque entonces es animarse a descubrir que el fondo no es la pura oscuridad, el fondo Claro. es el río de la vida, con una vida que quiere salir a toda costa. De Qué algún lado lindo, viene la iluminación. del cielo. Es, Pero claro, dice, ¿cómo quisiéramos encontrar la paz absoluta en la sombra o de la armonía total cuando bajamos hacia nuestro silencio en el día o la noche? Por unos minutos, aunque fuera por unos minutos, ver alzarse una tenue constelación de profundidades últimas. No, el vértigo de la sombra, no, sino el canto de la sombra. Bueno, hay que para exactamente. volver a El leerla, canto pero bueno. Nadie puede de eludir, para mí, a Mira, lo que me quedó de esto es que no se puede eludir el silencio y lo profundo del silencio, del mundo en nosotros mismos. Porque hay, no sé, lo que exacto. veo es que como que hay mucho de eso, de querer evadirse, y acá me parece que habla de esa profundidad que no es posible evadir en todo.
Exactamente. Me falta Flor y nos vamos. Flor. Bueno, está cantando Eva. Yo había marcado precisamente lo que Graciela estaba leyendo. Eso me quedó grabado. La vida grita, hermano, en lo profundo del mundo y de nosotros mismos. Y la imagen del río, como estaba explicando, fue Luisa que habló del río. Pero a mí me da la imagen de la profundidad del río, no solo del agua, sino lo profundo del río, que es como el interior. Como que él mira, o sea, a mí me hace mirar hacia adentro, el reflejo del río y lo que esconde Te iba a decir como lo desconocido. ajá, como lo que no veo. Y como las Mm. riquezas que llevamos de lo propio y de lo ajeno. Bueno, Mm. gente, Pues, así perdón, Muy lindo, me gustó empezamos mucho. con Juanita. ¿puedo decir algo Sí, más? Leo, dime, Que me está ocurriendo ahora. Digo, es di. una verdadera invitación a disfrutar la belleza, la maravilla que es la vida. Y bueno, me estoy acordando de un chiste Ajá. de Mafalda que dice, la vida es una maravilla, lástima uno. Esto es invitación a que no seamos ese uno. Muy bueno. Muy- Nos vemos el martes. Chao, chao. Chao, chao. Hasta Chao, luego. disfruté mucho la Saludos a clase. Eva. Aquí está, en la papa.